Todo comenzó con un mensaje en el celular, como siempre. Algo que no estaba ahí antes, una notificación que no debería haber aparecido a esas horas. Ella, Ana, lo leyó sin siquiera pensar 2 veces, como si fuera una rutina más de esa vida compartida. Pero al ver el nombre, el de otra mujer, el corazón le dio un salto tan brusco que casi le dolió físicamente. «¿Será que vi mal?», pensó. Claro, porque siempre queremos engañarnos primero. El cerebro se aferra a cualquier excusa antes de aceptar lo obvio. «¿Quién es esta tal Caro?», preguntó, sosteniendo el celular en alto como si fuera una evidencia criminal. Su voz, aún tranquila, tenía un filo peligroso, de esos que preceden a una tormenta. Juan, distraído en el sofá, ni siquiera levantó la vista de la televisión. «Ah, una amiga del trabajo», respondió con esa facilidad de quien ya tiene la mentira lista desde hace días. «Una amiga», pensó Ana. Claro, porque todos tenemos amigos que mandan mensajes a las 11 de la noche diciendo que la pasaron increíble contigo. El silencio en la sala se hizo espeso. Ana se quedó ahí, inmóvil, como si las palabras tuvieran que hundirse en su piel antes de reaccionar. La primera emoción fue incredulidad. Porque, ¿quién iba a pensar que Juan, el Juan de siempre, el Juan aburrido con su rutina y su camisa desabrochada, se atrevería a algo así? Una parte de ella casi quería reírse de lo ridículo que era todo. Casi. «Increíble, ¿eh?», dijo finalmente Ana, devolviendo el celular a la mesa con una precisión calculada, como si fuera a romper algo. Juan, sin entender que estaba en territorio minado, se encogió de hombros. «¿Qué?». «Solo fuimos a almorzar». «Exageras». Y ahí estaba el sarcasmo, ácido y afilado, como una defensa automática. Porque claro, ella era la loca, la que siempre veía fantasmas donde no los había. Ana sintió un calor subiendo por su pecho, algo entre la rabia y la tristeza. En ese momento, lo más doloroso no fue el mensaje, sino la normalidad con la que él mentía. Como si todo fuera parte de un juego en el que ella nunca había pedido participar. «Ya, claro, yo soy la exagerada», murmuró para sí misma, sabiendo que no obtendría más respuestas sinceras esa noche. Decidió que no valía la pena gritar. «No aún». Esa noche durmieron en silencio, o al menos lo intentaron. Ana miraba el techo, buscando algún consuelo en la oscuridad, mientras las preguntas rodaban en su cabeza. ¿Cuántas veces pasó esto antes? ¿Fui la tonta todo este tiempo? La traición no era solo el acto, era la acumulación de pequeñas mentiras que, juntas, formaban una montaña de engaños. Y lo peor de todo era esa sensación de que tal vez, solo tal vez, ya había sabido la verdad, pero había elegido ignorarla. Porque era más fácil. Al día siguiente, la casa estaba llena de un silencio incómodo. Juan, como si nada hubiera pasado, preparó el desayuno. «¿Quieres café?», preguntó, con esa sonrisa que Ana antes encontraba encantadora, pero que ahora le resultaba insoportablemente cínica. Ella lo miró, con una mezcla de agotamiento y desdén. «No, gracias. Ya me tomé uno, con mi amigo de la oficina». Su tono era tan cortante que casi pudo sentir el impacto en el aire. Y así, con una frase sarcástica, comenzó lo que sería una larga y dolorosa jornada de verdades incómodas. Los días siguientes a la gran revelación fueron raros. Ana y Juan seguían bajo el mismo techo, pero era como si la casa misma hubiera cambiado. El sofá seguía en su lugar, la mesa del comedor igual de desordenada, pero el aire, ese aire entre ellos, estaba cargado. Pesado, incluso. Cada gesto, cada palabra, o la falta de ellas, decía más que cualquier discurso largo. Era el tipo de silencio que lo llenaba todo, como una neblina que no se podía dispersar. «¿No tienes nada que decir?», preguntó Ana una tarde, rompiendo el silencio a medias, pero sin ganas de empezar otra guerra. Estaba cansada de gritar, cansada de exigir explicaciones que, al final, de todas formas no cambiarían nada. Juan, sentado frente a la computadora, fingió que no había escuchado. Claro, porque cuando no se sabe qué decir, lo mejor es hacerse el sordo. Estrategia milenaria. Pero el silencio era su propio lenguaje, y Ana lo sabía. Cada vez que Juan no respondía, cada vez que desviaba la mirada, le estaba diciendo lo que no se atrevía a poner en palabras. «Te das cuenta de lo patético que es esto, ¿verdad?», añadió Ana, esta vez sin sarcasmo, más como una triste constatación. Juan suspiró.
¿Otra vez con lo mismo? Ya hablamos de esto. Como si una sola conversación incómoda pudiera resolver la grieta que había abierto entre ellos. Ana dejó caer su cuerpo en el sillón, agotada, pero no físicamente. Claro, porque hablamos tanto, ¿no? Mira, no espero que mágicamente me digas algo que arregle todo. Pero al menos podrías dejar de actuar como si fuera yo la que tiene que superarlo sola. Su tono no era de reproche, pero estaba lleno de esa ironía amarga que surge cuando uno se da cuenta de que ya no espera nada del otro. Juan se levantó de la mesa y caminó hacia la cocina. Silencio otra vez. El sonido de la cafetera fue lo único que rompió la tensión. Ana lo miró desde la sala, sintiendo esa mezcla de rabia y tristeza que había estado ahí desde el primer día. No quería gritar, no quería llorar. Quería algo más, pero ni ella sabía exactamente qué. Quizá una señal de que a él le importaba un poco más de lo que aparentaba. «¿Sabes qué es lo peor de todo?», dijo, más para sí misma que para él. «Que ni siquiera tengo ganas de pelear contigo». «¿Entonces qué quieres?», respondió Juan, apoyado en la barra de la cocina, taza en mano. Su tono era tranquilo, casi resignado, pero no sin ese leve toque de frustración. «Porque ya me lo dijiste todo, Ana. Ya lo discutimos. Ya me gritaste. ¿Ahora qué?». Era la pregunta del millón, la que ella misma no sabía responder. Y lo odiaba por hacerla sentir así, como si estuviera pidiendo demasiado. «Quiero que esto no sea nuestra vida». Ana se levantó del sillón y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín, pero sin realmente ver nada. Lo dijo casi en un susurro, como si admitiéndolo en voz alta lo hiciera aún más real. Lo que antes era solo una sensación vaga ahora se convertía en una verdad dolorosa. Ya no quería ese silencio, esa distancia, pero tampoco sabía cómo llenarla sin derrumbar todo. Juan no respondió. Solo tomó otro sorbo de café y se quedó mirando el suelo, como si buscara las palabras correctas entre las baldosas. Pero, claro, las palabras correctas no siempre llegan. O quizá ya no importaban. Y así, entre silencios y miradas vacías, seguían coexistiendo, como dos extraños que alguna vez habían sido algo más. Llegó un punto en que la tensión entre ellos ya no podía sostenerse más. Ana y Juan, atrapados en su rutina de silencios, miradas esquivas y conversaciones a medias, sabían que algo tenía que cambiar. Pero, ¿quién iba a dar el primer paso? ¿Quién iba a tener el valor de romper el ciclo? Porque, claro, reconocer que la relación estaba rota no era el verdadero problema. El verdadero reto era admitir que ambos habían contribuido a esa fractura. Y eso dolía más que cualquier traición. Una mañana, mientras el café burbujeaba en la cafetera como si nada pasara, Juan rompió el silencio. «Mira, Ana, he estado pensando». Las palabras salieron lentas, como si le pesaran. Ana, sentada al otro lado de la mesa, levantó una ceja, curiosa. Porque, vamos, Juan no era precisamente un hombre de grandes revelaciones matutinas. «Ah, sí, ¿y en qué pensaste? En cómo hacer mejor tu próxima coartada». El sarcasmo en su voz era tan afilado que cortaba el aire entre ellos. Juan suspiró, visiblemente incómodo, pero no se dejó amedrentar. «No, en serio. He estado pensando que todo esto, lo que pasó, lo que está pasando entre nosotros, no puede seguir así. No sé qué hacer, pero sé que necesito cambiar». La palabra cambiar quedó flotando en la habitación, y por un momento, Ana se quedó en silencio, como si no supiera cómo procesar lo que acababa de escuchar. «Cambiar», repitió Ana, con una mezcla de incredulidad y escepticismo. «¿Y qué es exactamente lo que vas a cambiar? ¿Tu sentido de la lealtad o solo vas a dejar de ser tan obvio la próxima vez?». Otra vez el sarcasmo, su escudo favorito, pero esta vez se notaba el cansancio detrás de las palabras. Porque, a pesar de su tono, había una parte de ella que quería creer que le estaba hablando en serio. Juan dejó la taza de café en la mesa, mirándola con más seriedad de la que había mostrado en semanas. «No, Ana, hablo en serio. Me he dado cuenta de muchas cosas. No solo lo que hice, sino por qué lo hice. Y, más importante, me he dado cuenta de que si no cambio, voy a perderte. Y, aunque no lo creas, eso me importa». Había sinceridad en su voz, y por primera vez en mucho tiempo, Ana sintió un pequeño, casi imperceptible, destello de esperanza.
Así que ahora te importa. Ana respondió, más por inercia que por convicción. Porque, sinceramente, no lo parecías muy preocupado cuando estabas con Caro, ¿verdad? Sabía que estaba siendo cruel, pero no podía evitarlo. La herida aún estaba demasiado fresca. Juan asintió, tragándose el orgullo. Lo sé. Y no espero que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Cambiar, mejorar, lo que haga falta. Ana lo miró fijamente, evaluando sus palabras, buscando alguna señal de que esto era solo otro intento de salir del paso. Pero no la encontró. Tal vez, solo tal vez, Juan hablaba en serio esta vez. Bueno, no sé qué esperas de mí, dijo finalmente, su tono menos afilado ahora. Porque esto no se arregla con palabras bonitas ni promesas vacías. Juan la miró a los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, hubo una conexión genuina entre ellos. No espero nada inmediato. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a cambiar. Por mí, por ti, por lo que sea que todavía quede entre nosotros. Y aunque Ana no lo admitiría en voz alta, esa última frase, ese pequeño gesto de vulnerabilidad, hizo que algo dentro de ella se moviera. No lo suficiente para perdonarlo aún, pero sí lo suficiente para darle una oportunidad de demostrarlo. La propuesta de cambio de Juan fue el primer paso, pero como bien sabía Ana, las palabras no bastaban. Lo difícil no era decir que las cosas iban a mejorar, lo difícil era hacer que realmente mejoraran. Y ahí estaban, atrapados en un proceso largo y tortuoso de reconstrucción, donde cada pequeño progreso venía acompañado de un retroceso aún mayor. Nadie había dicho que sería fácil, pero tampoco se imaginaban que sería tan agotador. Una noche, mientras cenaban en silencio, Ana lanzó la primera piedra. Así que, ¿cómo va ese cambio que prometiste? Porque, hasta ahora, lo único que he visto cambiar es el canal de la televisión. El sarcasmo era su nuevo lenguaje, y Juan, aunque lo odiaba, ya se estaba acostumbrando. No se puede cambiar de la noche a la mañana, Ana, respondió él, con una paciencia que a veces bordeaba la pasividad. Pero estoy intentando. ¿O no lo ves? Ana soltó una risa amarga. ¿Intentando? Ah, sí, lo veo clarito. Intentando hacer la misma rutina de siempre, solo que ahora con un poco más de culpa. Su tono no era de odio, sino de frustración, una frustración profunda que venía de ver a Juan, a pesar de sus esfuerzos, tropezando con las mismas piedras de siempre. Y lo peor es que, en el fondo, ella quería creerle. Quería ver que algo estaba cambiando, que todo ese dolor no había sido en vano. Con el tiempo, empezaron a tener esas conversaciones incómodas que habían evitado durante años. Ana se dio cuenta de que el problema no había sido solo la traición, había cosas que venían mal desde mucho antes. Y aunque era doloroso admitirlo, ella también tenía que aceptar su parte de responsabilidad. No es que te esté justificando, Juan, pero creo que los dos dejamos que las cosas se fueran al carajo antes de que todo esto pasara. Su tono no era de reproche esta vez, sino de aceptación. Juan la miró, sorprendido por su franqueza, y asintió lentamente. Sí, supongo que tienes razón. Nos distanciamos, y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Por primera vez, ambos estaban siendo honestos, sin sarcasmo, sin máscaras. Era incómodo, claro, como si caminaran sobre un terreno desconocido. Pero al menos estaban caminando juntos, lo cual ya era más de lo que podían decir semanas atrás. Empezaron a hacer pequeños esfuerzos para reconectar. Cenas juntos sin que los teléfonos interrumpieran, caminatas largas por el parque los domingos, cosas que antes parecían triviales, pero que ahora se sentían como pequeñas victorias. Cada gesto contaba, y aunque el proceso era lento, ambos sentían que había algo, aunque frágil, que estaba comenzando a resurgir entre ellos. Una tarde, mientras caminaban por la ciudad, Ana hizo un comentario inesperado. ¿Sabes? A veces me sorprende que todavía estemos intentando. Después de todo lo que pasó, pensé que te odiaría para siempre. Juan, sonriendo con esa mezcla de alivio y nerviosismo que a veces le salía, respondió, bueno, no es que lo pongas fácil, pero supongo que me he vuelto un masoquista. Ana rió, por primera vez en mucho tiempo, no por sarcasmo, sino de verdad. Y así seguían, paso a paso,
reconstruyendo algo que, si bien no era lo que habían perdido, podía ser algo nuevo. Tal vez incluso algo mejor. Con el tiempo, lo que más pesaba en la relación no era la falta de amor, sino la falta de confianza. Porque, claro, puedes decir que estás intentando cambiar, que todo será diferente, pero ¿cómo se reconstruye algo que parece haber desaparecido por completo? Ana lo sabía, lo sentía en cada mirada que le lanzaba Juan cuando él revisaba su celular, o cuando llegaba tarde del trabajo. Ese vacío de no poder confiar plenamente era como un fantasma que lo seguía a todas partes. Una tarde, mientras Juan estaba en la ducha, Ana vio el celular de él sobre la mesa. Lo miró por un segundo, y antes de darse cuenta, ya lo tenía en la mano. Es solo por curiosidad, se dijo a sí misma, como si esa pequeña excusa le diera permiso para fisgonear. Abrió los mensajes. Nada sospechoso. Abrió las llamadas. Todo normal. Todo tan limpio, que casi parecía sospechoso. ¿Qué? ¿Ahora lo hace mejor o de verdad está cambiando?, pensó, con un toque de ironía. Pero lo dejó ahí, como si tocar el celular fuera a quemarse. Cuando Juan salió de la ducha, la encontró a Ana sentada en el sofá, en silencio, con una mirada que no pudo descifrar. ¿Todo bien?, preguntó, secándose el cabello. Ana lo miró y, por un segundo, pensó en decirle lo que había hecho, en confesar que aún no confiaba en él. Pero, ¿qué sentido tenía? ¿Qué lograría con eso, aparte de empezar otra pelea? Sí, todo bien, respondió, sin mucha convicción, mientras se levantaba del sofá. Esa fue una de las primeras veces en que Ana se dio cuenta de lo difícil que era para ella confiar de nuevo. Y no porque Juan no estuviera haciendo lo posible para cambiar, sino porque las cicatrices de la traición no desaparecían tan fácilmente. Cada vez que él la abrazaba, ella sentía una pequeña duda latente. Cada vez que él le decía que la amaba, una parte de ella se preguntaba si lo decía de verdad, o si era solo para calmar la culpa. Por su parte, Juan lo notaba. Sabía que Ana lo miraba con sospecha, que cada vez que el teléfono vibraba, ella se tensaba ligeramente. Al principio, lo tomó con paciencia, porque entendía que había sido él quien había roto esa confianza. Pero con el tiempo, esa paciencia se fue desgastando. «Ana, ¿hasta cuándo voy a tener que pagar por esto?», le preguntó una noche, después de que ella hiciera otro comentario sarcástico sobre sus amigas del trabajo. Ana lo miró con los brazos cruzados, exasperada. «No es que te esté pidiendo que pagues por nada, Juan. Es solo que no es tan fácil. ¿Cómo esperas que confíe en ti como si nada hubiera pasado?». Su tono era más cansado que acusatorio, pero la frustración se sentía en cada palabra. Juan suspiró, frotándose el rostro. «Lo sé, pero también tienes que darte cuenta de que si nunca me vuelves a confiar, no vamos a llegar a ningún lado. Y no puedo pasar el resto de mi vida intentando demostrarte algo que no sé si vas a aceptar». Esa conversación fue un punto de inflexión para ambos. Ana se dio cuenta de que, si seguía atrapada en la desconfianza, nunca podrían avanzar, por más que Juan intentara cambiar. Y Juan comprendió que, aunque la herida estaba cicatrizando, todavía quedaba un largo camino por recorrer. Decidieron, entonces, que necesitarían empezar a construir nuevas experiencias juntos, que no estuvieran teñidas por el pasado. No era una promesa de que todo sería perfecto, pero al menos era un paso hacia adelante. Al final, Ana sabía que confiar en Juan nuevamente sería una de las cosas más difíciles que tendría que hacer. Pero también sabía que, si no lo intentaba, si no permitía que el tiempo hiciera su trabajo, acabaría perdiendo más de lo que ya había perdido. Después de meses de trabajo, de conversaciones difíciles, de retrocesos y pequeños avances, Ana y Juan llegaron a un punto en el que ya no se sentían como dos extraños bajo el mismo techo. No es que todo fuera perfecto, claro, pero algo había cambiado entre ellos. Era como si, después de haber tocado fondo, ambos hubieran decidido reconstruirse, pero no para volver a ser lo que eran antes, sino para ser algo nuevo, algo mejor. Lo gracioso era que, al final de todo, la traición que casi los destruye se convirtió en el motor del cambio que necesitaban. Una noche, mientras cenaban, Juan rompió el silencio de una manera que a Ana la tomó por sorpresa. «Estaba pensando», comenzó, con un tono casi casual, «que podríamos irnos de viaje. Solo tú y yo. A algún lugar lejos, sin teléfonos, sin distracciones. Solo nosotros».
Ana levantó la vista del plato y lo miró como si hubiera dicho algo fuera de este mundo. Un viaje, tú y yo, solos. ¿Ahora te quieres hacer el romántico o qué? Juan sonrió, acostumbrado ya a las respuestas sarcásticas de Ana, pero esta vez no se dejó intimidar. No, no es eso. Es solo que creo que necesitamos un nuevo comienzo. Algo que no esté contaminado por lo que pasó. Un espacio donde podamos reconectar de verdad. Su tono era serio, pero había un toque de esperanza en sus palabras. Y aunque Ana intentó mantener su usual escepticismo, no pudo evitar sentir una pequeña chispa de emoción ante la idea. ¿Y qué? ¿Nos vamos a ir a un resort de esos donde todo es perfecto y nadie pelea?, bromeó Ana, aunque en el fondo la idea comenzaba a gustarle. Juan, riendo, negó con la cabeza. No, estaba pensando en algo más sencillo. Algo donde no haya mucho más que hacer que hablar y estar juntos. Tal vez una cabaña en las montañas. O una playa tranquila. Algo así. Ana se quedó en silencio por un momento, reflexionando. Era una idea tentadora, y aunque parte de ella seguía siendo cautelosa, otra parte, más profunda, comenzaba a abrirse a la posibilidad. ¿Y qué vamos a hacer ahí, en medio de la nada? Hablar de nuestros sentimientos todo el día. Suena aterrador, respondió, intentando mantener el tono irónico. Pero Juan no se dejó desanimar. Podríamos empezar por hablar de cualquier cosa que no sea lo que pasó. Redescubrirnos, ¿sabes? Sin el peso de todo eso. Creo que nos lo debemos. Y ahí estaba. Esa palabra. Rediscover. Ana no podía evitar sonreír un poco. Quizás eso era lo que más les hacía falta. Finalmente, Ana suspiró y, con un toque de resignación, aceptó. Está bien, lo intentaremos. Pero si empiezas con discursos de autoayuda, te juro que me subo al primer autobús de vuelta. Juan rió, aliviado de que ella estuviera dispuesta a dar ese paso, y respondió con un tono juguetón. Prometo no hacerte ninguna charla motivacional. Solo tú, yo y el silencio, si es lo que prefieres. Así fue como, unos días después, empacaron sus maletas y se embarcaron en lo que ambos esperaban fuera un nuevo comienzo. No sabían exactamente qué encontrarían en ese viaje, ni si realmente lograrían dejar atrás todo el dolor del pasado. Pero lo que sí sabían era que estaban dispuestos a intentarlo. Y ese intento, ese deseo de construir algo nuevo, era el verdadero primer paso hacia una relación renovada. Porque al final, más que el lugar al que iban, lo importante era que iban juntos. Y eso ya era un cambio enorme. Así concluye la historia de Ana y Juan, una pareja que, a pesar de las dificultades, decidió luchar por su amor y construir algo nuevo a partir de las cenizas del pasado. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación similar? ¿Crees que el amor puede renacer después de una traición? Queremos saber tu opinión. No olvides darle like al vídeo si te gustó esta historia y suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido como este. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría leer tus experiencias y reflexiones sobre el amor, el perdón y las segundas oportunidades. Nos vemos en el próximo vídeo.